Tengan todos buenos días, licenciada y compañeros presentes. Este día les estaré desarrollando diferentes instrumentos que podemos ocupar para el desarrollo de una evaluación sumativa. En este caso les estaré hablando acerca del portafolio. Para ello estaré utilizando este instrumento y aplicándolo a un tema de segundo grado de la asignatura de matemáticas, el cual lo encontramos en el programa de estudio en la unidad 4 llamada Formemos Figuras. El tema del cual voy a poder aplicar este portafolio se llama figuras planas. Como veíamos en la clase anteriormente, las figuras planas básicamente son el círculo, el triángulo, el rectángulo y el cuadrado. El objetivo principal que quiero alcanzar con este instrumento es que el estudiante pueda reconocer figuras planas dentro de su ámbito de desarrollo. Asimismo, la competencia clave es que puedan elaborar un portafolio donde se reflejen las formas de las figuras planas a través de recortes que básicamente eso contendrá nuestro portafolio. Para ello es importante también que tengamos en cuenta en qué consiste un portafolio. Y es que un portafolio básicamente es una herramienta de aprendizaje y de evaluación que realiza el estudiante de acuerdo al nivel de conocimientos alcanzados durante el desarrollo de este contenido. Y esto le da una pauta al docente para que pueda establecer comparaciones y ver en qué medida los objetivos que se propusieron al inicio del año fueron alcanzados de acuerdo a la calificación que arroje este tipo de evaluación sumativa. Asimismo, esto le da una base al Ministerio de Educación para que pueda establecer comparaciones y ver si esta estrategia utilizada para el desarrollo de este contenido fue la idónea o así poder implementar nuevos cambios para el siguiente año lectivo y no estar cometiendo los mismos errores que se cometieron en este año escolar. Una vez teniendo claro en qué consiste un portafolio, es necesario saber cómo se elabora un portafolio y para ello lo principal es seleccionar el tema del cual estará basado nuestro portafolio. En este caso, como sabemos, nuestro tema principal serán las figuras planas. Una vez seleccionado el tema, debemos buscar, recoger información el cual contendrá nuestro portafolio. Cabe mencionar que aquí en este caso pueden utilizarse audios, videos, archivos, pero en este caso nosotros utilizaremos imágenes donde se refleje cada una de las formas de las figuras planas. Una vez seleccionado el tema y los recortes, debemos seleccionar cuál será nuestra base clave para presentar nuestro portafolio. Aquí es algo importante que quiero mencionar, porque no debemos limitar la creatividad del estudiante a una base, sino que debemos dejar que el estudiante presente su portafolio de acuerdo a la creatividad de él. En este caso yo estaré utilizando este portafolio en donde observamos que el tema central son las figuras planas y cada una de las pestañas simbolizan cada una de las figuras planas que representaremos. Una vez teniendo claro cuál será la base de nuestro portafolio y las imágenes, ya se deja la creatividad del alumno para que pueda explorar y así decorarlo a su manera. Tal vez una de las preguntas que se pueden hacer es cómo utilizar el portafolio en una evaluación sumativa. Como sabemos, la evaluación sumativa es aquella que verifica los conocimientos alcanzados por el estudiante al finalizar el año escolar. En este caso, para poder implementar y realizar una evaluación sumativa va a depender del tipo de actividades que les dejemos a los estudiantes. En este caso, el portafolio, a través de este portafolio, el estudiante dejará claro si comprendió cada una de las características que presenta cada una de las figuras planas y de esta manera el docente podrá establecer criterios a los cuales se ven reflejados en la asignación de una calificación y de esta manera el docente tendrá claro si su explicación durante la clase fue la correcta y eso se evidenciará en los conocimientos de los estudiantes. Bien, ahora vamos a aplicar el portafolio a nuestra clase. Como sabemos, nuestra base del portafolio será esta y necesitamos también recortes donde se refleje cada una de las formas de las figuras planas, ya sea el círculo, el triángulo, el rectángulo y el cuadrado. Entonces, una vez que tenemos nuestra base, debemos trabajar con las características que le dimos en clase del cual formaba cada una de las figuras. En clase mencionábamos que el círculo es aquella curva en la cual todos sus puntos están a la misma distancia de uno llamado centro. Y como les mencionaba en la clase, este es el círculo, este es el punto del cual llamamos centro. Entonces, el objetivo que queremos alcanzar con este tipo de instrumento es que el estudiante nos va a presentar recortes donde se refleje cada una de esta forma.
y si el estudiante lo presenta de manera correcta, vamos a entender que el estudiante sí comprendió las características en las cuales se basaba el círculo en este caso. En este caso, el estudiante puede venir y presentarnos, por ejemplo, estas figuras, donde podemos observar que está una pizza y aquí está un reloj. Si nos damos cuenta, estas figuras sí cumplen con la característica de ser un círculo. Ahora mismo, también nos pueden presentar esta pelota y esta moneda. Entonces, si el estudiante nos presenta este tipo de recortes y nos los coloca en la pestaña donde va el círculo, daremos por hecho que el estudiante sí comprendió y tiene claro cuáles son las características de un círculo. Ahora, continuamos con el rectángulo. El rectángulo mencionábamos que es aquella figura plana donde tiene 4 lados y sus lados son paralelos. Entonces, en este caso, este es el rectángulo. El estudiante viene y me presenta estas formas. En este caso, vemos que son unos billetes, una ventana y un celular. Observamos que estas figuras sí se apegan a las características que les mencionábamos de lo que era un rectángulo. Si el estudiante viene y me presenta esto, daremos por hecho que sí comprendió cuáles son las características del rectángulo y lo colocamos en la pestaña correspondiente a ella. Ahora, con el triángulo. El triángulo es aquella figura plana que está formada por 3 rectas, donde se le llaman lados. El estudiante viene en este caso y me presenta esta lámina, estos recortes. Podemos observar que está una iglesia, pero el triángulo son 1, 2 y 3 lados. Entonces esta figura la podemos observar en la parte de acá de la imagen, también en el cono del sorbete. Pero ¿qué pasaría si el estudiante en esta lámina también me presentó esta figura que es ovalada? En este caso damos por hecho que el estudiante no comprendió y no asimiló la diferencia y las características de un triángulo. Entonces en este caso es acá donde nos sirve la evaluación sumativa para poder establecer criterios y ver que de acuerdo a las figuras básicas el estudiante no pudo asimilar de manera correcta las características de un triángulo. Y lo colocamos en la pestaña correspondiente. Y por último, de las figuras planas, podemos mencionar el cuadrado. El cuadrado decíamos que es aquella figura plana donde tiene 4 lados y sus lados son iguales. Un lado, 2, 3 y 4. Si nosotros venimos y tomamos nuestra regla para corroborar que esas medidas son iguales, nos daremos cuenta que sí. Entonces es acá donde se cumple la característica de ser un cuadrado. Entonces viene el estudiante y me presenta esta lámina con estas figuras. Podemos observar que aquí está un espejo donde se evidencia la figura de los 4 lados que tiene un cuadrado. Asimismo viene y nos presenta este marco donde sí simboliza los 4 lados de un cuadrado. Es acá donde podemos comprender y darnos cuenta que el estudiante sí ha comprendido cada una de las formas planas y nos presenta, por ejemplo, este tipo de portafolio. Entonces, es acá cuando podemos aplicar el instrumento a una evaluación sumativa y así poder darnos cuenta que sí el estudiante asimiló el conocimiento y en qué medida lo alcanzó, ya que vemos si tomamos como ejemplo que el estudiante lo ha presentado, podemos ver que en la parte del triángulo cometió un error, ya que esta figura no va acorde a la característica que se le presentó. Entonces es acá donde le sirve al docente el poder establecer criterios y comparaciones y así básicamente la asignación de una nota, una calificación, que es en qué consiste una evaluación sumativa. Otro punto que debemos tomar en cuenta es que en nuestro ejercicio docente nos enfrentaremos a una diversidad de estudiantes con diferentes capacidades, habilidades, problemas de aprendizaje como también discapacidades. Por ello también es necesario trabajar por una educación inclusiva. En este caso, ¿qué podríamos hacer si nos encontramos con niños que tienen problemas de sordera? En este caso, debemos asignarle un ayudante y este lo guiará en la elaboración de este portafolio y de esta manera no excluir al niño de esta actividad. Asimismo, si nos encontramos con niños con problemas de ceguera, lo ideal es trabajar este tipo de tema a través de la manipulación, es decir, una vez dadas las características que presentan cada una de las formas de las figuras planas, podemos presentar y llevarle diferentes objetos donde se refleje, por ejemplo, la forma del círculo, del triángulo, del cuadrado, del rectángulo, y de esta manera el estudiante va a ir asociando la teoría que le dimos a través de empezar a manipular los objetos y va a ir asociando. Por ejemplo, si le presentamos esta regla, el estudiante va a ir manipulando
va a ir tocando y va a ir comparando la teoría y se dará cuenta que esta es la característica de un rectángulo, donde cumple que tiene 4 lados y 2 de sus lados son paralelos como también los otros 2. Es acá donde también podemos trabajar con una educación inclusiva, buscar diferentes estrategias con el objetivo de facilitarle el trabajo al estudiante y así comprenderlo en sus diferentes discapacidades que puedan presentar. Como sabemos, la evaluación sumativa se basa en la calificación o en la asignación de una nota. En este caso, para poder trabajar y evaluar el desempeño que el estudiante tuvo con la realización de este portafolio, lo haremos utilizando esta lista de cotejo, en donde sabemos que las partes básicas de la lista sería el centro escolar, en este caso Católico María Consoladora del Carpinelo, la asignatura que es matemática, la responsable, en este caso mi persona. El evento a observar es la elaboración de un portafolio donde identifican las formas de las figuras básicas planas y la consigna es escribir X según el comportamiento, es decir, de acuerdo al comportamiento que el estudiante alcanzó. Por ejemplo, el primer comportamiento es la puntualidad. Si nosotros asignamos para la entrega de este portafolio a una fecha y el estudiante la cumplió, entonces le colocaremos en sí. Ahora, si al estudiante le asignamos la presentación, orden y aseo, y el estudiante presentó un trabajo bien hecho, ordenado y limpio, colocamos el siguiente sí. Ahora, el tercero es la creatividad. Como les decía, no debemos limitar la creatividad del estudiante. Entonces, podemos observar que cumplió con las partes básicas de un portafolio, entonces colocamos que sí. Otro punto es la originalidad. Y eso también se debe a que pueden que existan diferentes trabajos que son iguales, pero va a depender de las características. Por ejemplo, en el niño vino y le colocó lana. Puede venir otro y ponerle brillantina. Y es acá donde va a depender la originalidad de cada uno de ellos. También tenemos identifica imágenes sobre el círculo, que era lo que veíamos cuando les presentaba estas formas. Como pudimos observar, el estudiante sí presentó y sí reconoció e identificó el círculo. Entonces, en este caso, colocamos que sí. Ahora el siguiente, el número 6, identifica imágenes sobre el triángulo. Acá, si nos recordamos, veíamos que el estudiante no lo había logrado, porque había colocado 2 figuras, pero la tercera figura no era la de las características que debe presentar un triángulo. Entonces, en este caso, le vamos a colocar que no, porque no lo hizo. Ahora tenemos identifica imágenes sobre el cuadrado. En este caso era la que presentábamos, estas 2. Y si nos dimos cuenta que el estudiante sí presentó imágenes acorde a las características, entonces colocamos que sí. Tenemos el número 8, identifica imágenes sobre el rectángulo. Y veíamos que el estudiante sí lo había hecho de manera correcta al presentarnos estas 3 imágenes acorde a la figura del triángulo, del rectángulo. Colocamos que sí. Ahora el número 9 incluye las 4 figuras planas básicas. Como observamos en la elaboración del portafolio, claramente lo incluyó, tomando en cuenta cada una de las figuras planas. Entonces le colocamos que sí. Y coherencia en las imágenes, es decir, que no vino y me colocó, por ejemplo, el círculo en el rectángulo. Entonces acá podemos evidenciar que solamente en el triángulo fue que no lo logró, por eso le vamos a colocar que no. Entonces ahora vamos a contar el número de puntos obtenidos en cada una de las columnas. En el número sí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces aquí tenemos 8 y en el no tenemos 2. Entonces la calificación que se le va a colocar al estudiante en la realización de este portafolio es 8. Y es acá como podemos utilizar este tipo de portafolio para como un instrumento para una evaluación sumativa y a través de una lista de cotejo poder asignarle una calificación. Esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias.